Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 19 de junio del 2023, un lunes. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides más importantes del día de hoy, el resumen del resumen y un poquito más. En 1583, a la muerte del quinto virrey don Lorenzo Suárez de Mendoza, la audiencia gobernadora, formada por los licenciados Villanueva y Sánchez Paredes y los doctores Saude y Robles, toman el poder en la Nueva España. En 1611 asume el gobierno de la Nueva España Fray García Guerra, arzobispo de México. Ha de prolongar su mandato hasta el 22 de febrero de 1612. En su mandato ampliará las obras de desagüe del Valle de México. En 1636 fallece en la Ciudad de México la religiosa y escritora María Magdalena Lorbaquio Muñoz. Escribió su autobiografía para el convento de San Jerónimo y en él expresa su literatura mística, producto de sus experiencias con dibujos femeninos y una narración de sus visiones. Padeciendo de corea, enfermedad que impide moverse, se quedó paralítica, así que la vida espiritual fue su apoyo. Su obra fue escrita por mandato de su confesor. Ella nace en 1576. Recordemos que tenemos a toda una serie de mujeres místicas que escribieron sus experiencias y que fueron censuradas o más bien supervisadas por confesores. Algunas de ellas se hicieron públicas, otras se quedaron los textos guardados, pero es todo un abrevadero de información muy interesante. En 1865 muere en Nueva York, Estados Unidos, don Manuel Doblado, distinguido abogado, militar y político liberal, quien naciera el 12 de junio de 1818 en el estado de Guanajuato. Participó en las guerras de Reforma y de Intervención Francesa, ya como funcionario del gobierno de don Benito Juárez o defendiendo la patria con las armas en la mano. En 1865 muere asesinado en Uruapan, Michoacán, el general Manuel García Pueblita, originario de esa ciudad y defensor de la patria en 1847 contra la invasión norteamericana. También fue defensor del Plan de Ayutla y héroe de las guerras de Reforma, de Intervención Francesa y la del Imperio de Maximiliano. Como te lo hemos narrado día a día, en 1867, de acuerdo con la ley del 23 de enero de 1862, a las 7:05 de la mañana de esta fecha, son pasados por las armas en el Cerro de las Campanas en la ciudad de Querétaro el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, y los generales traidores a México, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Con el fusilamiento de estos personajes se rubrica el triunfo de la República consolidado el 15 de mayo de este año, al tomar las fuerzas republicanas la ciudad de Querétaro. Se comenta que incluso Víctor Hugo, que era admirador de Benito Juárez, le envió una carta pidiéndole el indulto del archiduque, pero esta carta llegó tarde, así que no pudo ni siquiera leerla ni reflexionarla. Se cierra todo un capítulo de la historia nacional. En 1921 muere en la Ciudad de México el distinguido periodista, abogado, literato y exquisito poeta Ramón López Velarde, quien naciera el 15 de junio de 1888 en Jerez, hoy Ciudad García, Zacatecas. En la Ciudad de México se dedicó a la cátedra de literatura en las Escuelas Nacional Preparatoria y de Altos Estudios. Su poema más popular es La Suave Patria. Hoy te dejamos en la parte de abajo de todos modos la liga a su semblanza. En 1975, en la Ciudad de México, se inicia la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada este año con la finalidad de que coincidiera con el Año Internacional de la Mujer. Como contexto, el 18 de diciembre de 1972, la Organización de las Naciones Unidas nombró a este año de 1975 el Año Internacional de la Mujer, y en concordancia se realizó en la Ciudad de México la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer del 19 de junio al 2 de julio. Por lo mismo también se le conoce como Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer.
En el blog te dejamos una estampilla postal para que vayas a verla, que fue publicada en México en 1975, conmemorando el Año Internacional de la Mujer. En 1995 muere el compositor Tomás Méndez Sosa, autor de clásicos de la música vernácula como Gorrioncillo, Pecho Amarillo, Cucurrucucú Paloma, El Ramalazo y muchas otras. Entre sus intérpretes están Pedro Infante, Javier Solís, Lucha Villa, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Amalia Mendoza Latariacuri, Trío Los Tres Diamantes, Lila Downs, entre muchos más. Él nace el 25 de julio de 1927 en Fresnillo, Zacatecas. En 2007 muere el pintor y editorialista mexicano Enrique Canales, cuya obra pictórica y en vidrio es ampliamente reconocida en México y el extranjero. También se desarrolla como político, tecnólogo y consultor. Él nace el 27 de octubre de 1936. En 2007 muere el actor y cantante mexicano Antonio Aguilar. Fue además productor, guionista y charro mexicano. En la década de los 50 debutó como actor en el cine, iniciándose además como cantante. Su discografía sobrepasa los 100 álbumes. Actuó en 167 películas y recorrió el mundo con diversas giras junto a su esposa Flor Silvestre y sus hijos Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar. Nació un 17 de mayo de 1919 en la ciudad de Villanueva, Zacatecas. En 2010 muere el cronista y ensayista mexicano Carlos Monsiváis, quien destaca por su capacidad crítica, su estatura intelectual y su peculiaridad estilística, que lo convirtieron en una de las voces más reconocidas del panorama cultural hispánico. Él nace el 4 de mayo de 1938 y en la parte de abajo te dejamos su semblanza, en una liga, claro, y se incluye en ella una entrevista que le hicieron hace algunos ayeres, donde él confesaba que no quería hacer nada, es decir, no quería promover ni aportar nada a la cultura en específico. En 2016 se da la masacre de Nochistlán. A las 5 de la mañana, componentes de las policías federal, estatal y municipal pretenden disolver un paro que habían llevado a cabo los profesores de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y padres de familia contra la mal llamada reforma educativa allí en Nochistlán, Oaxaca. Estos cuerpos armados mataron a 8 hombres y dejaron más de 200 heridos por la agresión que ejercieron con armas de fuego y toletes. El caso fue muy sonado en televisión. Hasta el momento nadie ha pisado la cárcel por estos hechos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado respuestas incompletas a las demandas de los afectados. El secretario de Gobernación en ese momento era Osorio Chong. En el ámbito internacional hemos de mencionarte que en 1623 nace el físico, filósofo y matemático francés Blaise Pascal. Sus contribuciones a las ciencias naturales y aplicadas son muchísimas. Incluyen la construcción de calculadoras mecánicas, estudios sobre la teoría de probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Él muere el 19 de agosto de 1662. En 1718 ocurre un terremoto de magnitud 7.5 en la escala de Richter en la provincia de Gansu, China, causando más de 75,000 muertos y graves daños materiales. En 1947 nace el escritor británico de origen indio Salman Rushdie, a quien el gobierno de Irán condenó a muerte debido a su obra Los versos satánicos, por lo que permanece escondido en algún lugar del mundo. También es autor de Hijos de la Medianoche. En 2006, con el apoyo de la FAO, el gobierno de Noruega inicia la construcción del Banco Mundial de Semillas en Svalbard, en el Océano Ártico, a fin de asegurar la continuidad de las especies agrícolas y del ser humano en caso de catástrofes naturales, guerras nucleares o sabotajes terroristas. En 2017 muere el historiador venezolano Germán Cardoso Galué,
Fue miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Fundó y dirigió el Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Zulia. Él nace en 1940. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Esperemos te siga gustando este formato, compártelo con la familia, que todos puedan tener acceso a este tipo de información. Vayan al blog, lean. Acuérdense que tenemos muchísima más información de la que podemos dar en este video. Creo que nos tardaríamos como 2 horas leyendo, o más tal vez. ¿Para qué hacemos tanto? Vayan a leer ustedes.